Esta mañana la Iglesia de Cristo en Margarita les saluda y les envía un fuerte abrazo digital, porque sabemos que no nos podemos tocar, pero por lo menos digitalmente nos podemos abrazar y saludar. Así que amigos que nos acompañan, gracias por permitirnos ayudarle en su vida espiritual, y gracias a nuestros hermanos y a Dios principalmente por tenernos aquí a través de la tecnología reunidos para alabar y glorificar su nombre. Primer día de la semana. Esto es importante que usted lo recuerde. Primer día de la semana es domingo, no lunes. Si usted tal vez no se ha dado cuenta, pero el mundo quiere introducirse en nuestra mente y decir que el lunes es el primer día. No, mañana no es el primer día de la semana, no es el primer día de la semana cuando usted va a trabajar el lunes, no. Domingo es el primer día de la semana, y eso es tenerlo claro porque su vida cambia totalmente, porque usted inicia adorando a Dios su semana. Así es, hoy, primer día de la semana, usted está iniciando adorando a Dios, y eso hay que tener claro. No deje que el mundo le cambie eso, divulgue eso. Primer día de la semana es domingo, día de adoración a Dios. Y casualmente de eso vamos a hablar, de qué es adorar a Dios, qué es seguir la voluntad de Dios, como usted veía en las redes sociales el título. Se me ha asignado un tema que tal vez usted, amigo que nos escucha, o usted, hermano que me escucha, podría decir, bueno, ya yo conozco un poco de eso, ya yo sé de lo que va a hablar, hermano. Tal vez pueda decir hasta los versículos que el hermano pudiera utilizar, pero lo que vamos a tratar en esta mañana no es de entender solamente lo que es la voluntad de Dios y ser seguidores de Dios, sino comprender. Eso es muy diferente. Entender y comprender es algo muy diferente. Entender, sabiendo que entender el significado es que yo sé el significado de algo. Y está bien, lo tengo ahí en mi mente. Leo algo, escucho algo y entiendo lo que se está diciendo. Pero comprender es profundizarlo, es interiorizarlo, es ponerlo en práctica, es hacerlo realidad, es aceptar que lo que me están diciendo hay algo malo ahí y tengo que mejorarlo. Y eso es lo que queremos en esta mañana, hermanos y amigos, lograr, comprender que como seguidores de Cristo lo hacemos por voluntad de Dios. Así es, que somos seguidores de Cristo por voluntad de Dios. Tal vez muchas personas dicen yo soy seguidor de Cristo, pero solamente de forma que lo entienden. Yo creo en Dios, pero no lo han comprendido, no lo han interiorizado. Muchos hermanos tal vez en nuestra vida, mucho tiempo, nuestras acciones demuestran que solamente hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos entendido, pero nuestras acciones no nos indican que no la hemos comprendido. Y eso es lo que hoy, hermanos y amigos, yo quiero que la palabra de Dios nos ayude, y vamos a exponer un poco de las escrituras para que sea Dios, así como dice el título, que se haga su voluntad, que podamos escuchar lo que Él quiere que nosotros escuchemos y que seamos guiados por Él en este tema tan importante, que no seamos seguidores de otras cosas, sino que seamos seguidores de la voluntad de Dios. Y esto es importante. Actualmente, el pensamiento de las personas es que se dejan guiar por sus ideas, se dejan guiar por sus pensamientos y piensan que solamente con cumplir las leyes de este mundo, que en cumplir con lo que dice el gobierno, en que no han sido presos, no han cometido ningún delito, con eso es suficiente. Yo le digo, Dios, creo en ti, no he cometido ningún error, estoy haciendo cosas buenas para los humanos, eso es suficiente y Dios tiene que aceptarlo ya. Yo soy buena persona, yo puedo ir al cielo, yo puedo salvarme. La pregunta es, ¿en realidad eso es lo que nos dice la Escritura? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que el Señor quiere? Esto es lo que tenemos que tener claro, y quiero que nosotros comprendamos, no solamente entendamos, comprendamos como cristianos que el seguidor de Cristo, que el discípulo que quiere seguir al Señor por voluntad de Dios, ya no controla su vida por sus pensamientos. El concepto de vida que tengamos debe ser dejado a un lado. No debemos llevarnos por el concepto que tengamos en nuestra vida. Debemos dejarlo a un lado y seguir la palabra de Dios. Lo que debemos comprender es que ya nuestra vida no puede ser controlada por nosotros, y aceptar
a Dios y permitirle que Él introduzca el mensaje que Él tiene para nosotros, la guía que Él tiene para nosotros como cristianos, y que lo introduzca en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nuestras acciones puedan mostrar que no soy yo, sino que es Cristo, que es Dios, que está viviendo en mí. Ese es el objetivo de esta exhortación y quiero que me acompañen a comprender, juntos comprenderemos a vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad de nosotros. Y esto es muy increíble, esto es muy hermoso porque tenemos que lograr aceptar y comprender las palabras de Jesús en nuestros dos textos bases y del apóstol Pablo. Jesús, debemos cumplir con esto que Jesús dice en Juan capítulo 7 y vamos a ir desglosando nuestro versículo basado en esas expresiones que dijo Jesús y el apóstol Pablo. No nos vamos a centrar tanto en el versículo, pero va a ser nuestro trampolín para ir a comprender lo que queremos hablar en esta mañana acerca de ser cristianos bajo la voluntad de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 16? Acompáñeme con su escritura si usted tiene su Biblia, debe tenerla a mano, sáquela, búsquela, todavía tiene tiempo de traerla y leerla, para que vea que no soy yo, si es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, porque sabemos que la escritura es palabra de Dios. Hombres lo escribieron, sí, pero fueron inspiradas por él. Juan capítulo 7, versículo 16 dice, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Por qué leemos este texto para iniciar nuestro tema? Porque se trata de eso, se trata de que Jesús nos dijo que nosotros no podíamos seguir nuestro pensamiento, sino que nosotros debíamos buscar la voluntad de Dios. Y dice Jesús aquí que lo que él hacía no era su voluntad y que lo que siguen a Dios y lo que buscan a Dios conocen y conocerán también si lo que él habla es verdad. O sea que si usted ahora mismo, amigo, si usted, hermano, está buscando la voluntad de Dios, lo que yo esté hablando aquí, o lo que nuestros hermanos hablen en cada reunión, en cada culto de oración, usted conocerá si viene de Dios. Pero lo importante aquí ahora comprender ahora qué es buscar a Dios, qué es estar bajo la voluntad de Dios. Esto es importante, esto lo veremos. Esto es lo que tenemos que comprender. Primero, que no podemos fallar al mandamiento, a la regla que ha establecido Jesús para nosotros como seguidores de Dios, como cristianos que queremos ser, que es que no podemos basarnos en nuestro pensamiento, sino que debemos basarnos en la idea o el concepto que Dios tiene para nosotros, ese concepto de vida ideal que Dios tiene para nosotros. Entonces nos basaremos en eso, pero también no solamente queremos cumplir con esa regla, sino que también queremos tener la capacidad que tuvo el apóstol Pablo de decir en 1 Corintios, si usted me va a acompañar, no pierdas Juan capítulo 7, busquemos 1 Corintios, yo sé que usted tiene la habilidad de tener dos versículos al mismo tiempo y si no, vamos a intentarlo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice amigo y hermano, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ve? El apóstol Pablo dice que la decisión de ser cristiano, la decisión de estar en este camino, todo ha sido no por su voluntad. Sí, él lo aceptó, pero la voluntad de Dios es la principal que ha permitido que él sea o haya sido apóstol. Entonces, en esta mañana queremos, sí, cumplir con la regla de Jesús, pero también queremos tener la capacidad de decir, como el apóstol Pablo, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy siguiendo, yo como cristiano, es por voluntad de Dios y no es por pensamiento de hombre, no es por pensamiento de nosotros, no es por una sabiduría humana. Bien, estamos estudiando los viernes por nuestro hermano Bernabé Jr., la sabiduría de Dios y lo grandiosa que es, no estamos guiados por la sabiduría que es inferior, no, por la sabiduría más grande que existe y que es la de Dios. Y esto vamos a estar hablando en esta mañana. Si logramos esto, si salimos comprendiendo esto, hermano, le aseguro, amigo, también, que su fe crecerá, aumentará y la perspectiva de cómo usted ve la vida
será diferente. Verá las cosas más claras, su vida será más clara. El objetivo y el propósito de vida será más claro y usted tendrá la clave que lo llevará al éxito como cristiano, que es confiar en Dios, porque usted va a hacer la voluntad de Él. Eso es lo hermoso de este mensaje en esta mañana y que yo quiero que usted pueda utilizar en su vida como cristiano, una herramienta tan grande que es sencillamente la fe, que es sencillamente la confianza en Dios. Y lo vamos a basar en 4 aspectos, 4 puntos que usted va a recordar fácilmente porque son 4 preguntas: ¿qué, cuál, cómo y dónde? ¿Qué, cuál, cómo y dónde? Son 4 preguntas. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Y dónde podemos buscar esa voluntad de Dios? Iniciemos con el primer punto, que ¿qué es la voluntad de Dios? En este primer punto, como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos tener claro que nosotros tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de tener un beneficio muy grande. Porque en esta respuesta que qué es la voluntad de Dios, debemos buscar qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios con la humanidad? ¿Qué quiere Dios con enviar a su Hijo a morir por ti y por mí? ¿Qué quiso Dios con eso? Cuando yo decido seguir a Dios, eso es lo primero que se me debe de venir a la mente. Tener claro, ¿qué es esto en lo que yo me estoy metiendo? Que en eso que estoy haciendo ahora mismo, sentado en la computadora, en el teléfono, que me hace buscar y escuchar la palabra de Dios, como cristiano o como amigo que está buscando una palabra sabia. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué quiere Dios con permitirme a mí escuchar hoy, primer día de la semana, la palabra de Dios? Porque cada vez que escucho la palabra de Dios, mi corazón siento a veces que me están señalando, ¿por qué quiere Dios mostrarme mis errores? ¿Qué quiere Dios con hacerme ver mis fallas? ¿Qué quiere lograr Dios con exponer esos pensamientos negativos que tengo? Esas acciones malas, ¿qué quiere Dios lograr con eso? ¿Qué es la voluntad de Dios? Cuando decimos esa frase en Mateo 6:10 que dice que se haga su voluntad. ¿Qué pensamos cuando usted dice? ¿O qué entiende, qué comprende usted cuando usted dice que se haga su voluntad, Padre, que se haga su voluntad, Dios? Cuando buscamos primeramente la palabra voluntad en el diccionario que nos muestra el Internet, dice la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Voluntad, el significado de voluntad. En esa respuesta a qué es la voluntad de Dios, vamos a definir primero qué es voluntad solamente. Voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. En otras palabras, ese querer, ese deseo que usted tiene dentro de usted para realizar algo y buscar un resultado. En la Biblia, cuando se habla de voluntad, es ese querer de Dios, ese deseo, lo que quiere Dios con nosotros. Entendiendo entonces el significado de voluntad, la voluntad, si la aplicamos para voluntad de nosotros, nuestro pensamiento, ese deseo que nosotros pensamos que debemos hacer con nuestra vida. En cambio, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. Simplemente esa es la respuesta al primer punto. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer. Es lo que Él quiere lograr. Pero ahora en la parte del cristianismo, enfocándolo ahora, llevándolo, inclinándolo al cristianismo, es ese deseo de Dios de salvar a la humanidad. Y eso en tema general. ¿Qué es lo que quiere Dios? En tema general es salvar a la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? El deseo o el querer de salvar al ser humano. El deseo o el querer de llevar a la humanidad al cielo, a la eternidad. Eso es el querer
Eso es lo que Jesús estaba diciendo en Juan 7:17, que el que busca sabrá qué es lo que quiere Dios y sabrá cuál es la voluntad de Dios cuando usted lo busca. Si usted hoy, amigo, si usted hoy, hermano, está con ese deseo de buscar a Dios, tenga por seguro que usted va a comprender qué es la voluntad de Dios. Pero, ojo, estamos hablando que somos seguidores de Cristo. Si nosotros ahora somos seguidores de Cristo, es porque nosotros queremos ahora seguir lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Por eso es importante definir qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, repito, es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y esto se oye sencillo, es entendible, y es lo que yo mencioné al principio, es entendible, pero no lo comprendemos muchas veces. Muchas veces en nuestro cristianismo no comprendemos que no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Amigo, a veces nosotros cuando seguimos a Cristo queremos hacer lo que nosotros pensamos que es correcto, lo que nosotros pensamos que es bueno, pero no pensamos en qué es lo que Dios quiere. No pensamos en qué es lo importante que es que Dios sea el que hable. Esto es importante. Eso hay que dejarlo claro. Si aceptas a Dios, entonces acepta que Él te guíe, que Él dé las ordenanzas. Despidamos o alejemos, pongamos a un lado nuestros deseos que están en libertinaje. Ahora, una vez que nosotros decidimos seguir a Cristo, debemos ser guiados por la sabiduría que desciende de lo alto. Eso es lo que se trata, ser seguidores de Cristo bajo la voluntad de Dios. Amigos, si usted quiere iniciar en este camino, es lo primero que debo tener claro. Que yo debo poner aparte lo que yo quiero. En cuanto a vida, usted tiene que aceptar a Dios, pero lo que yo quiero debe estar a un lado y poner ahora lo que Dios quiere lograr. Y aquí entonces comienza la dificultad a la hora de ser seguidores de Cristo. Porque ahí aquí donde inicia la duda. ¿Cómo puedo yo como persona no hacer lo que yo quiero? Es difícil. ¿Cómo puedo yo como ser humano dejar que otro diga lo que yo tengo que hacer con mi vida? ¿Has escuchado eso? Yo no voy a dejar que otro haga con mi vida lo que quiere. Yo no voy a escuchar a otro. Yo decido qué hacer. Eso está bien. Sí. Pero en la parte espiritual de cómo llevar nuestra vida espiritual, es Dios el único que puede decidir qué hacer. Porque recuerde que nosotros como humanos no tenemos la capacidad de salvarnos. No tenemos la capacidad de tomar una sabia decisión como humanos. Porque somos pecadores y estamos sumergidos en las tinieblas, en el problema del error. Como humanos cometemos muchos errores. Pero es Dios, el perfecto Dios, el grandioso Dios, el que sí puede guiarnos. Y vamos a verlo más adelante, el por qué yo tengo que confiar en esa persona y no decirle a él que no confío en él o no depositarle mi vida para que la controle. Entendamos esto, que es Dios el que debe dirigir nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Cuando seguimos a Jesucristo o a Dios, es lo que Él quiere, lo que hacemos. O usted solamente sigue lo que usted piensa que Dios quiere, pero no en realidad busca escudriñar dónde está esa voluntad de Dios, qué dice la voluntad de Dios. Usted en este momento, como en una situación difícil, podría decirte, ¿cómo yo, Dios? ¿Cómo quieres, Dios, que yo haga esto con la situación que estoy pasando? ¿Cómo quieres que te adores si yo estoy enfermo? ¿Cómo quieres que confíe en ti si tú me estás, tú estás permitiendo a mi familia estar tal vez en la pobreza? ¿Cómo quieres tú que yo confíe en un Dios que tal vez no me ayuda a sacar de la dificultad primero? Tal vez usted se ha preguntado eso, amigo. Y usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu voluntad, Dios, con tenerme en este lugar? ¿Cómo puedo confiar en ti si no me ayudas a salir de eso? Tal vez está pensando en eso.
Pero dame una oportunidad, amigo y hermano, de llevarte al segundo punto, que es cuál es la voluntad de Dios. Ya sabemos que para seguir a Cristo y sabemos qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que desea. Y para seguir a Cristo hay que hacer lo que Él quiere y que lo que Él desea. Pero ¿qué es eso que Él quiere? ¿Qué es eso que Él desea? ¿Qué es eso lo que Él quiere con tu vida y qué quiere que hagas? Vayamos al siguiente punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios primeramente, 1 Timoteo 2:4 nos dice que quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el gran subpunto de ¿cuál es la voluntad de Dios? El gran deseo de Dios contigo, amigo, el gran deseo de Dios contigo, hermano, es que Dios quiere salvarte. Dios quiere que conozcas la verdad. Eso nos dice muchas cosas. Primeramente nos dice que nosotros no somos salvos y que estamos en peligro de perdición. Y también, amigo, nos dice que nosotros no tenemos la verdad y tenemos que llegar a ese conocimiento. Tal vez ya hemos llegado muchos de nosotros al conocimiento de algunas verdades, no de toda la verdad. Estamos buscando siempre esa verdad a través de Jesucristo. Y hay algunos que tal vez todavía no han encontrado ni un poco de la verdad, pero ahora la están escuchando. ¿Cuál es la voluntad de Dios contigo? ¿Por qué tienes que seguir lo que quiere Dios? ¿Por qué tienes que dejar lo que Él te guíe? Porque Él quiere salvarte. ¿Conoce usted a una persona en que usted confíe que quiere salvarle? ¿Que haría todo por usted para salvarlo? Tal vez su madre, tal vez su padre, tal vez su hermano, tal vez su esposo, su hijo, su amigo. Pues déjame decirle que no hay más nadie más grande que Dios. No hay alguien más que Él que se preocupe por usted. Ni usted mismo se preocupa más por usted que Dios. Dios en 1 Timoteo 2:4 nos muestra que lo que Él quiere es que todos sean salvos. Él quiere salvarte, amigo. Él quiere salvarte, hermano. Y por eso Él llama y te invita a que si quieres seguirlo, hagas lo que Él quiere y tiene preparado como plan para salvarte. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que Él quiere? Porque la voluntad de Él es llevarme a la eternidad. Yo voy a confiar en alguien así. Por eso yo voy a confiar en alguien que tiene un deseo bonito para mí. Y yo sé que cuando usted ve a una persona que desea el bien para usted, usted confía completamente. Entonces hoy, hermano, hoy, amigo, le digo de todo corazón que confíe en Dios y permita que se haga su voluntad porque Él quiere salvarse. Pero si ya usted ha aceptado a Dios, hermano, y todos los que estamos aquí, no solamente la voluntad de Dios es llevarnos a la salvación, sino que esa es una parte general, una parte completa de la humanidad. A todos Él quiere salvar. Pero la parte específica o exclusiva, yo le llamo exclusiva para cada persona, es que nosotros ayudemos a llevar el evangelio, que es ese punto que dice 1 Timoteo 2:4, de que lleguen al conocimiento de la verdad. Somos nosotros como cristianos que ayudaremos a las personas a que conozcan el conocimiento de la verdad. Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? En que nosotros le aceptemos a guiarlo, pero también que nosotros seamos instrumento útil, en que nosotros seamos embajadores, que llevemos la verdad y que las personas lleguen a ese conocimiento. Cuando leemos la escritura, vemos muchos versos que dicen la voluntad de Dios es esta, que se haga su voluntad. Pero de todos esos versículos, eso es lo que debemos tener claro. Esos dos puntos, que hay voluntad que es genérica, que quiere salvar a todos, pero hay voluntades que son específicas para cada persona o para un grupo de personas. Para el pueblo de Israel, él tenía la voluntad de que llegaran a un lugar, de que lo obedecieran. Para la voluntad del apóstol Pablo, que Dios quería que él fuera apóstol y le sirviera como ayuda para que los gentiles también fueran parte y conocieran la verdad. Esa era la voluntad de Dios. ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios contigo? Sí, quiere salvarte,
hermano. Sí, quiere llevarte a la vida eterna, pero tú has buscado en la Escritura, has visto tu vida, has analizado qué Dios quiere específicamente conmigo que yo haga en su iglesia. ¿Te has preguntado si está bien que yo esté sentado sin hacer nada? ¿O quiere Dios, la voluntad de Dios es que yo trabaje para Él? ¿Cuál es la voluntad de Dios específicamente para ti? Recuerde, sí, la voluntad en general para todos es que seamos salvos. Pero siempre Dios llega a cada uno de nosotros. Algunos predicamos, otros evangelizamos, otros somos guías de jóvenes, otros guías de algunas mujeres, guía entre las damas, de los niños. Otros son muy benevolentes. Muchas cosas hay en la iglesia que trabajar. ¿Cuál es la voluntad específicamente que tiene Dios contigo? Para el apóstol Pablo era ser apóstol. Y él por eso tuvo la capacidad de decir, no lo hago por mí, sino porque Dios así lo quiso y lo permitió. ¿Tiene usted, hermano, la capacidad? Tengo yo en la capacidad de decir, yo estoy aquí por voluntad de Dios. Zuni Carballo está aquí como predicador en esta mañana por voluntad de Dios. Porque Él me ha permitido a mí tener un poco de su conocimiento y me ha permitido a mí ser instrumento. Ahora pregúntese usted, ¿cuál es la voluntad de Dios conmigo? Lo que Dios quiere, en resumidas cuentas, es que yo le sirva. ¿Cuáles son esas instrucciones principales? Dios quiere que no ore. Dios quiere que no sea parte de su iglesia, tal vez. Dios quiere que no lea la Biblia. Dios quiere que no ayude al crecimiento de la iglesia. Dios quiere que solo piense en lo material. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pregúntese su vida según su vida, porque cada uno tiene un camino, sí, al cielo, pero tiene un don y un trabajo diferente en la congregación, o tiene diferentes dones. ¿Qué quiere Dios con esta capacidad que yo tengo en mis manos? ¿Quiere que yo lo utilice para mi beneficio, para mis placeres, para mis deseos? ¿O quiere Dios que yo utilice eso para que yo ore sin cesar? Quiere Dios que yo me acerque más a su gloria, dice Efesios capítulo 2, 11, 22. Dios quería en ese momento cuando envió a Jesucristo, cuando Él tuvo ese plan de enviar a Jesucristo, de que nosotros que no teníamos esperanza, que nosotros que no teníamos a un Dios, que nosotros que no teníamos a Jesucristo, tengamos la oportunidad de acercarnos y tener la oportunidad también de tener una esperanza viva, de tener eternidad a su lado. La voluntad es que no seamos extranjeros, espiritualmente hablando, sino que seamos parte del pueblo de Dios, como leemos en Efesios capítulo 2. Que seamos parte de su familia. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Él quiere que seamos hijos suyos, no por creación, sino por obediencia. 1 Juan 3:1. Qué hermoso es decir que somos hijos de Dios porque yo le obedezco. Porque soy un cristiano que sigue la voluntad de Dios y no de mi pensamiento. Y hasta ahora con estas palabras usted dirá, sí, hermano, yo entiendo eso. Pero yo no quiero, hermano, que se vaya aquí entendiendo. Yo no quiero, amigo, que se vaya aquí entendiendo que es así, sino comprendiendo, aceptándolo, entendiendo que si yo no me vuelvo amigo de Jesús, si yo no soy parte de la familia de Dios, si yo no me dejo guiar por Dios, si yo no soy parte de ser hijo de Dios, puedo ser llevado a la perdición. Comprendo que si no le sigo, mi camino va a derrumbarse, va a destruirse. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 4:3. Y usted me acompañará a leer 1 Tesalonicenses 4:3 para ver una de cuál es la voluntad de Dios en este
que nos muestra el escritor. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Se oye simplemente fornicación aquí, pero lo que vemos profundamente, que cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, es que estés alejados del pecado, porque el pecado destruye, porque la paga del pecado es muerte. La fornicación es un pecado, y así hay muchos más, como la mentira, como el no obedecer a Dios, como el no seguir sus reglas. La voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos. 1 Juan lo dice claro. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Qué amor tan hermoso nos ha dado el Padre. ¿Cómo no decir que yo sigo a una persona, a un ser que quiere salvar, que no me sigo a mí? Esa es la parte difícil, que no sigo mi pensamiento, sino que sigo lo que Dios me dice. Y si Dios me dice que me tengo que levantar y arrepentirme de mi pecado, yo lo comprendo y por eso lo voy a hacer. Cuando Dios me dice a mí en las Escrituras que yo soy pecador, yo lo entiendo y lo comprendo, lo interiorizo y digo, es así, como un hombre y una mujer humilde. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sacarnos del pecado, sacarnos de la tiniebla y que vivamos en gozo, que vivamos orando. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, orar sin cesar. Que vivamos en gozo, que demos gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios, dice el versículo. Si no oramos, ¿estamos haciendo la voluntad sin cesar? ¿Estamos dando gracias a todo o solamente nos quejamos? No es tan fácil como decir yo creo y soy seguidor de Cristo. No, hay que seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que yo al principio le decía, comprendemos en qué nos estamos metiendo. Pero no para asustarle, le digo esto para asustarle, sino le digo para motivarle a que el fin y que el resultado final va a ser grande, que es que lo va a salvar. Qué hermosa es la voluntad de nuestro Dios, cómo no dejarnos guiar por Él, cómo no permitir que nos llame hijos. Debemos permitir que sea la voluntad de Él que nos guíe, así como un hijo, un ave, confía en su madre que le enseña a volar. Así como un animal confía, un cachorro confía en su madre que lo protegerá. Así como un bebé confía en sus padres. Lo guiarán y le darán las instrucciones correctas. Así nosotros debemos actuar si queremos ser llamados hijos. Ser el papel de hijos y confiar y escuchar lo que nos dice el Padre. Esto nos lleva, hermano, entonces, al otro punto, que es cómo es la voluntad de Dios. Porque en este punto vamos a ver que la voluntad de Dios no es solamente reglas, no es algo frío, no es algo que es inhumano, no, es algo que es cálido. La voluntad de Dios está rodeada de un amor tan profundo y sin igual. Y por eso vamos a ver cómo es esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y esta parte le tiene que confirmar más a que usted confíe y de ahora en adelante pueda comprender y decir, yo soy seguidor de Dios por voluntad de Él. Porque la voluntad de Dios, ¿cómo es? La Biblia nos dice en Romanos 12:2, y usted lo va a leer conmigo en Romanos 12:2. Busquemos en nuestra escritura, Romanos 12:2. Si usted tiene su Biblia, busquemos ahí, acompáñenme. Romanos 12:2 dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no solamente tiene reglas, sino que es buena. Es buena porque su fin y su objetivo es no un beneficio para Él,
Dios no busca solamente el beneficio para Él. Sí, cuando le seguimos la regla, le adoramos y le glorificamos, pero el resultado final, el beneficio más grande lo tenemos nosotros. Por eso es tan buena. Por eso le envió a Jesucristo a morir por nosotros. Es un ser que daría todo por usted. Envió a su Hijo a morir. Es una voluntad llena de amor, es buena, pero también es agradable. Es algo que cuando usted lo pone dentro de su vida, lo cambia para bien. Lo hace sentirse lleno de paz, que es la otra cualidad de cómo es la voluntad de Dios. Pero también es perfecta. Y eso nos debe confortar. Y eso nos debe hacer sentir confiados y en decir, no voy a tener miedo en confiar en Dios. Y si Él dice que yo tengo que bautizarme, yo me bautizaré. Si Él dice que yo tengo que limpiar mi pecado, yo me arrepentiré. Si Él dice que yo tengo que reunirme y ser parte de una iglesia, yo seré parte de la iglesia que predica la verdad. Si Dios dice que yo tengo que amar a mis hermanos, yo amaré a mis hermanos. Porque es el plan de Dios que es perfecto. Y si yo cumplo con eso, hay seguridad en que yo me salvaré. Entonces vemos aquí en este punto de cómo es la voluntad de Dios, es que no es fría, sino que es hermosa. Cuando la palpamos y cuando la vivimos, podemos llenarnos de gozo, de paz, de amor. Dice Isaías capítulo 32, 17, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando seguimos a Dios y su voluntad, a nuestra alma llega paz, a nuestro interior llega paz. Pero en cambio, cuando seguimos el pensamiento humano, a eso no llega paz. Usted tal vez como ser humano siempre está buscando satisfacerse con comprar más cosas para su vida. Tener la mejor ropa, tener la mejor escuela, tener el mejor trabajo, tener el mejor salario, tener el mejor carro, tener la mejor comida, tener lo mejor. Pero con todo y eso usted ve que usted no encuentra paz, que usted no encuentra alivio. Porque el ser humano no puede hacer un plan perfecto como el de Dios. Eso quiere decir que ni nosotros debemos confiar en nosotros mismos para salvar la alma. Estamos hablando de la parte espiritual. Sí, usted puede confiar en usted, en la parte secular, en lo que ha estudiado, en lo que se ha preparado, en lo material, pero para la parte espiritual y también Dios ayuda en la parte secular. El que más debemos confiar es en Dios, porque es en ella en que encontramos no solamente paz, no solamente es agradable, sino no solamente es perfecta, sino que también es justa. Dios te recompensará y lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Confiamos en las personas que cuando dicen algo y se cumple, ¿verdad? Pues Dios dijo que te salvará. Dios dijo al pueblo de Israel que lo iba a librar de Egipto y lo libró. Dios dijo que le iba a ayudar a llegar a la tierra prometida y llegaron a la tierra prometida. Lo que no llegaron es porque no siguieron su voluntad. Dios dijo que iba a enviar a alguien para salvarlo para salvarnos y no envió a alguien para salvarnos, a Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Dios ahora nos dice, confía en Jesucristo, vuélvete cristiano, sigue su pisada. Él es mi hijo, escúchalo a él, escucha la palabra, la Biblia, que es mi voluntad, y guíate por eso, y yo te salvaré. ¿Qué nosotros debemos hacer? Confiar. Si Jesús y Dios dicen que Él va a venir por segunda vez a llevarnos a los cielos, debemos confiar, sí, porque su palabra es justa. Su voluntad es justa. Está también llena de misericordia. Y aquí quiero ir contigo, amigo, que nos escucha. Igual contigo, hermano. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Es misericordiosa. Y en esta parte quiero mencionarte de que no importa tu raza, no importa tu origen, no importa el error más grave que hayas cometido. Si piensas que eres la peor persona, tal vez dices, Dios, no merezco estar aquí. Y es verdad, no merecemos que Dios nos ayude. No merecemos ser salvos porque pecamos constantemente. Tal vez usted como cristiano y hermano y amigo, usted dice, yo no puedo ser cristiano, esto es muy difícil para mí. Déjame decirte que la voluntad de Dios es misericordiosa y a Él no le importa eso.
Él lo que le importa es que tú permitas que Él te dirija. Es difícil, hermano, es difícil, amigo, seguir el cristianismo si hacemos lo que nosotros pensamos. Ve que aquí en esta parte su pensamiento no es en el adecuado en quien confiar, porque usted se dice a sí mismo, yo no soy merecedor de eso. Usted no puede confiar en su pensamiento. Es en este punto en que usted tiene que analizarse cómo usted piensa de su vida como persona. Yo soy pecador. ¿Cómo puedo confiar en un pecador? ¿Cómo puedo confiar en alguien que se equivoca? Entonces vemos la profundidad del plan de Dios. La profundidad del plan de Dios es que Él te ha creado un plan en que tú no estás confiando en el pensamiento humano, sino en una sabiduría espiritual, una sabiduría eterna y poderosa, una sabiduría que lleva al cielo y te la está regalando, te la está otorgando. Las escrituras te la está dando, te la da por medio de varias cosas. Por eso es misericordiosa, porque no importa el error que hayas cometido, no importa lo tanto que te hayas equivocado o lo peor persona que eres, no. Lo importante es que ahora en adelante usted acepte ser guiado por Él. Y que al escuchar su palabra no solamente la entienda, sino que la comprenda y se deje guiar por ella. Cuando su mente le diga, no me reuniré, tengo pereza, usted dice, no, yo no puedo confiar en lo que me dice mi mente, no puedo confiar en lo que me está hablando mi conciencia, no. Tengo que escuchar lo que Dios dice y ella ayudará a que mi mente se comience a sanar y comience a purificarse. El plan que ha creado Dios, amigo, nos permite pasar de cualquier cosa. Si usted está en una situación difícil, no importa. Si usted se deja guiar por Dios, Él lo llevará a triunfar. Él lo llevará a obtener ese ganado. ¡Qué privilegio! ¿Cómo no aceptar la voluntad de Dios? ¿Cómo no decir que yo soy cristiano por voluntad de Dios? No por mi voluntad, sino por voluntad de Dios. Decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde usted puede encontrar ese amor tan grande y misericordioso de paz que quiere salvarlo? ¿Dónde lo puede encontrar? Bueno, esto nos lleva al último punto. ¿Dónde buscar la voluntad de Dios? Ya sabemos hasta este punto qué es lo que quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios y cómo es la voluntad de Dios. Ahora, si yo sé todo eso, ¿cómo puedo seguir buscándolo? Jesús dijo en primera de Juan, y fue el primer versículo que leímos, que el que lo busca sabrá cuál es la voluntad de Dios. Las escrituras son el principal medio o la principal fuente donde nosotros tenemos que acudir para buscar la voluntad de Dios. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe la profundidad de lo que quiere decir el escritor aquí? Quiere decir que sus pies en las tinieblas, en la oscuridad, en este mundo de dificultades y problemas, la palabra de Dios alumbra y nos permite ir recto sin caer si lo seguimos al pie de la letra. Podemos fallar en el camino, pero alumbremos de nuevo con la palabra de Dios. Si usted ha caído en un hoyo, si usted ha caído en un bache del camino, hermano, todavía tiene la oportunidad de alzar esa lámpara y alumbrar el camino, levantarse y seguir. Dios le ayudará. Vea la palabra de Dios como esa guía, como esa luz que ilumina hacia dónde tiene que seguir, que es viendo al Padre, que es viendo al Hijo, al Cristo y siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque la voluntad de Dios la encontramos también a través del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice que Jesús prometió que vendría ese guía, nos guiaría a la verdad. Cuando nos bautizamos, dice Hechos 2:38, recibimos el don del Espíritu Santo. Amigo, si tú quieres encontrar y ser parte de la voluntad de Dios, hermano, si usted quiere seguir la voluntad de Dios, tiene que ir a ese y cumplir con los pasos. Amigo,
Si quieres encontrar profundamente y comprender, no solamente entender la palabra de Dios, debes buscar tener el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y la Escritura nos muestra una sola verdad. Y la verdad es que debo arrepentirme, debo escuchar, debo creer, debo confesar, debo arrepentirme, debo bautizarme, limpiar mis pecados y ser fiel predicando el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿seguiré con mi voluntad o con la voluntad de Él? Lo que nos muestra el Espíritu Santo, lo que nos muestra la Biblia es que ese es el camino, no hay otro. Esa es la voluntad de Dios y esta es la parte difícil, en aceptar que no es lo que yo quiero, sino lo que la Biblia y la Escritura nos dice. Y si se nos hace difícil, todavía Dios nos da otra opción más. Dice que es la oración. Dios dice en Santiago que el que ora por sabiduría, Dios se la dará. Sabiduría de lo alto, la voluntad de lo alto. Si usted quiere sabiduría, si usted quiere buscar la sabiduría de Dios, quiere comprenderla, amigo, ore. Hermano, ore. Yo tengo una práctica siempre, yo sé que los hermanos lo tienen, cuando voy a predicar el evangelio, cuando voy a hablar o cuando hice esta prédica y cuando hago todas mis prédicas, lo principal que yo hago antes de iniciar a escribir la primer versículo en la preparación de mi sermón, antes es orar. Y le digo a Dios que sea tu voluntad, que sea el Espíritu Santo que me ayude a llevar el mensaje correcto. Esa es la voluntad de Dios. Ore, busque sabiduría, que no sea su pensamiento, sino que sea la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que se haga. Porque lo que Dios quiere que se haga es lo mejor para mí. Es lo que me llevará al cielo. En conclusión, hermanos y amigos que nos escuchan, el fin de todo el discurso es este. Ser seguidores de Cristo es tener confianza total en Dios. Ese título que usted vio en las redes sociales de que soy seguidores de Cristo por voluntad de Dios, en otras palabras es que soy un cristiano que confía en Dios. Un cristiano que no cuestiona las instrucciones de Dios. Amigo, yo te invito a que aceptes esa voluntad de Dios y que no la cuestiones. Mira la voluntad, lo que Él desea con nosotros, salvarnos, y lo hace con amor. No lo cuestionemos. Un cristiano que confía en Dios y que hace las cosas por voluntad de Dios, no tiene ni un poquito de duda, ni por un instante, porque sabe cómo es su voluntad, sabe cuál es su voluntad y sabe qué es la voluntad. Sabe cuál va a ser el fin de seguirlo y es salvarse. No tengamos duda, hermanos, cuando somos seguidores de Cristo de que tenemos que predicar el evangelio a un amigo. No tengamos duda de levantar nuestra voz ante una persona que no conoce la verdad. Confiamos en Dios. Muchas veces se nos hace difícil hablar a otras personas porque no confiamos en que Dios va a guiarnos. No confiamos en buscar su verdad antes para prepararnos. Comencemos a confiar en Él para que su voluntad se haga. Ya sabemos sus intenciones, ya sabemos lo que en su corazón, el corazón de Dios, en su profundidad, Dios quiere con nosotros y es salvarnos. Sabemos todo eso. Amigo, no hay un mejor ser viviente. No hay un ser viviente mejor que Dios en quien confiar tu vida. A veces compramos seguros de vida, a veces confiamos en el seguro social de que cuando lleguemos allá podemos usarlo. Pero ve cómo está la situación humana, mucha corrupción. Pues déjame decirte que el plan de Dios no se corrompe y es eterno, es poderoso. Te invito a que confíes y deposites tu vida en Dios. Hoy te invito a que le entregues tu vida a Dios, a que te atrevas a arrepentirte. No permitas que tu mente te guíe, sino que lo que dice la palabra de Dios, que encuentres ese bautismo y limpies tu pecado y le des ese timón a Dios de tu vida. Si no has dado ese paso, Dios no podrás dar nada. Sí, Dios ya está haciendo su papel. Ahora te toca a ti decidir que Dios entre. Simplemente decidir que Dios entre y seguir lo que Él dice.
Dios ya hizo su parte y sigue haciendo su parte. Entra al reino de su Hijo, amigo. Entra a la iglesia y sé parte de su cuerpo. Dios te dará el don y la capacidad para que engrandezca su obra. Todos los que estamos aquí como cristianos sabemos que tenemos la capacidad de hacer el trabajo correcto. Y si no lo ha encontrado, hermano, búsquelo a través de la oración, búsquelo a través de la escritura, pero también a través de los hermanos que son guiados por la voluntad de Dios. Porque no solamente lo puede encontrar en la Biblia, en la oración, a través del Espíritu Santo, sino también a través de los hermanos que son guiados por la voluntad de Dios. Escuche a los que también son guiados por Dios. Permita, hermano y amigo, que su vida esté lleno de gozo, con un propósito eterno, no con un propósito que pasa. No escucha a los que lo van a llevar a la perdición. Su vida está depositada en manos de quién. Tu vida es guiada por la voluntad de quién. Pregúntese. Mis acciones, si yo voy al trabajo, solamente sigo la voluntad de mi jefe, solo sigo la voluntad de mi madre, que está bien, no estoy diciendo que está mal, pero en tu vida espiritual estás preocupado. ¿Cuál es la voluntad a que yo sigo? Dios tiene preparado la eternidad para ti, amigo y hermano, donde tendrás esa corona de vida, donde tendrás ese galardón, donde no habrá tristeza ni dolor, donde tendrás todo lo necesario, donde no sufrirás, donde tendrás paz. Solamente usted necesita ser guiado por la voluntad de Dios. Amigo, lo dejo con este mensaje. Comencemos a decir a nuestra vida, como dijo Jesús, como estableció Jesús: lo que yo hablo no es por mi voluntad, es por voluntad de Dios. Como el apóstol Pablo, que esa frase tan profunda que decía: yo soy apóstol por voluntad de Dios. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. No solamente lo entendamos, comprendámoslos, hagámoslos, y así nuestra vida cristiana, usted como futuro cristiano, tendrá éxito. Gracias por escucharme y que el Señor le bendiga grandemente.